muy, muy, muy agradecida de compartir este panel con compañeros tan especiales y tan distinguidos como el doctor Víctor y como el doctor Sacha. Como ya saben, el tema que voy a plantear esta tarde son los desafíos post-COVID que enfrentan los contribuyentes ordinarios y especiales en Venezuela después del arribo, de la llegada o del decreto de estado de alarma efectuado por el Poder Ejecutivo. Pásala, Víctor. Es importante que antes de comenzar a analizar las medidas fiscales que ha dictado el Estado para paliar o para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 en marzo de este año, es necesario contextualizar en qué situación estábamos nosotros a la llegada de la pandemia aquí a Venezuela, ¿no? Y es así como pueden ver en el esquema que hay una especie de transversalización de la crisis económica antes de la llegada del COVID y en el COVID y después de la llegada del COVID. Antes de la llegada del COVID ya en Venezuela estábamos en una crisis económica. Esa crisis económica fue reconocida por el Poder Ejecutivo desde el año 2016. Desde enero de 2016 el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el cual declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días. Sin embargo, ese lapso ha sido prorrogado de manera sucesiva hasta la actualidad en el país. Como ustedes pueden ver las diferentes etapas en las que se ha decretado ese estado de alarma. Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo desde el año 2016 tiene la potestad, la carta aval de dictar cualquier medida de carácter económica de forma potestativa, sin consulta de ningún otro poder público, para tratar de estabilizar la economía nacional y garantizar el acceso de bienes y servicios a todos los ciudadanos. Entonces, podemos ver, además de ese decreto de estado de emergencia económica, que adicionalmente a eso también tenemos unas reformas tributarias recientemente dictadas, o justo antes de la entrada del COVID a Venezuela, y esas están referidas a la reforma del Código Orgánico Tributario de enero de este año, el cual establece como principal o como fundamental instrumento recaudador las sanciones a los contribuyentes. Como todo, por lo menos las sanciones que se colocan a los contribuyentes especiales pueden alcanzar fácilmente el 1000% de la retención no enterada, ¿no? Entonces las sanciones variarán de acuerdo al tributo del que se trate y de acuerdo al contribuyente que se trate y el periodo que hayas dejado, en el que hayas incurrido, en la mora en que hayas incurrido en el pago de la obligación tributaria. Entonces, como podemos observar, aparte del Código Orgánico Tributario, también tenemos la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que esta reforma, la novedad de ella es que establece como una sobretasa a las operaciones mercantiles que se realicen a través o que se paguen con divisas, ¿no? Entonces establece esa sobretasa para todas aquellas operaciones, ventas de bienes y servicios, de bienes inmuebles, que es la primera vez que se graba la venta de bienes inmuebles en Venezuela con IVA, y también pues graba los bienes y servicios que estén exentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a pagar una harina pan con dólares, no puedo pagarla al precio normal, tengo que pagarla con una alícuota adicional de impuesto al valor agregado porque la estoy pagando en divisa. Entonces ya cuando llega el COVID a Venezuela en marzo, que se decreta oficialmente por el Estado en 13 de marzo de este año, estábamos ya en una situación de vulnerabilidad que nos colocaba en una situación mucho más difícil que la de otros países, ¿no? Y se profundiza por el tema de las reformas que se dictaron en el mes de enero, que es la reforma del Código Orgánico Tributario y la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Instrumentos normativos que establecen las sanciones como principal instrumento recaudador y
la conversión, y para la conversión de las sanciones tributarias establece la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que ya sabemos, porque así ha sido posteriormente dictado por el Estado, que es el euro. Y la reforma de la ley de impuesto al valor agregado pues grava operaciones que anteriormente no estaban, nunca habían estado grabadas con el impuesto al valor agregado, que son los bienes exentos y los bienes muebles. Incorpora una especie de sobrealícuota sobre las operaciones mercantiles o lo que se ha pagado a través de de divisa. Con la llegada del COVID, el Poder Ejecutivo decreta el 13 de marzo de este año el decreto número 4160, que es el estado por el cual establece o decreta el estado de alarma en todo el territorio nacional a fin de mitigar y erradicar los riesgos de la pandemia. Y este decreto ha sido prorrogado de forma sucesiva por el Poder Ejecutivo, ¿no? Con todo esto para mitigar esos riesgos y esos peligros que corremos con la pandemia. Es así como pasamos a analizar cuáles han sido esas medidas fiscales adoptadas por el Poder Ejecutivo a partir de la llegada del COVID, ¿no? Y para poder abordar este tema vamos a diferenciar dos fases. Una fase de confinamiento que va desde el 13 de marzo, que fue cuando se dictó el decreto 4160, hasta el 1 de junio, que es en el momento en el cual comienza el Ejecutivo a dictar una serie de medidas de flexibilización de la cuarentena del confinamiento, pues, que es cuando dicta las medidas del 5x10 y posteriormente las medidas del 7x7, ¿no? Y posteriormente, bueno, así, con respecto a las medidas fiscales dictadas durante la fase del confinamiento, tenemos la disposición final sexta del decreto 4160, ese primer decreto emitido por el Poder Ejecutivo en el mes de marzo de este año, ¿no? Esta norma contempla una posibilidad, aparentemente contempla una posibilidad de que los procedimientos administrativos, entre los cuales se pueden considerar los procedimientos tributarios, se entiendan suspendidos por el decreto de alarma. Pero esta norma no establece con claridad qué debe entenderse por procedimientos administrativos, ni en qué términos, como sí ocurrió, por ejemplo, en materia de arrendamiento y de créditos bancarios, que se dictó posteriormente a ese primer decreto una serie de medidas especiales para regular el manejo y la gestión de las obligaciones tributarias, de las obligaciones relacionadas con estas materias, ¿no? Ahora bien, es necesario considerar a los fines de interpretar esta disposición y analizar si en efecto suspende o no suspende los lapsos procesales en materia tributaria, ¿no? Y esos lapsos procesales deben entenderse o pueden considerarse todos los procedimientos de verificación, de fiscalización, de determinación y los plazos para efectuar las declaraciones y los pagos ante la administración tributaria, ¿no? Entonces es por eso que parte de la doctrina que ha escrito durante la cuarentena interpreta esta norma de una forma conjunta con el artículo 10 del Código Orgánico Tributario de 2020, con la circular de la SUDEBAN emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que suspende las actividades bancarias, conjuntamente con la resolución de la Sala Plena que suspende los procedimientos judiciales, no administrativos, sino judiciales, y con el artículo 162 del Código Orgánico Tributario. Entonces es así como pasamos a revisar rápidamente que ese artículo 10 establece reglas del Código Orgánico Tributario, establece reglas específicas para el conteo de los plazos y de los plazos legales y reglamentarios, ¿no? Según estas reglas, los términos y los plazos que vencerán en el día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente, ¿sí? A los efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias se considerarán días inhábiles en los que no haya actividad bancaria. Eso lo establece ese artículo 10, ¿no? Por lo que pudiese concluirse que cuando no haya actividad bancaria, los días se consideran inhábiles y por lo tanto no continuarán transcurriendo los términos y plazos para declarar los impuestos, ¿no?
Entonces, a los efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias se considerarán días inhábiles los días en que no haya actividad bancaria. Y de ahí es que se concluye que cuando no hay actividad bancaria, los días son inhábiles y por lo tanto no transcurren ningún tipo de lapso a los efectos de declarar o pagar tributos o de los procedimientos que se tengan en la jurisdicción, en la sede administrativa o judicial, ¿no? Y ello se interpreta, por supuesto, conjuntamente con esa circular emitida por la SUDEBAN el 15 de marzo de 2020, en la que suspende de manera temporal todas las actividades que implican atención directa al público, ¿no? Todo ello en virtud de ese estado de alarma decretado en el 13 de marzo. Adicionalmente, vale señalar que el artículo 162 del mismo Código Orgánico Tributario indica que las actuaciones de la administración tributaria y las que se realicen ante ella deberán practicarse en días y en horas hábiles. O sea, las que realice la administración puede entenderse cualquier procedimiento de verificación o fiscalización. Y las que se realicen ante la administración tributaria se entienden todas aquellas declaraciones que se hacen ante el Fisco Nacional, ¿no? Entonces, ese artículo 162 establece que todas las actuaciones de la administración y las que se hagan ante ella se tienen que hacer en días y horas hábiles. Y si esos días y horas hábiles no son bancarios, pues la doctrina, parte de la doctrina, ha considerado que ello supone una suspensión de los lapsos para declarar o para ser objeto de cualquier fiscalización. ¿Qué sucede? Nosotros no nos atrevemos a afirmar de manera contundente esa posibilidad, porque hemos visto de manera continua y reiterada exhortos de parte de la administración tributaria hacia los contribuyentes para que paguen sus obligaciones tributarias y han sido llamados hasta la sede de la administración tributaria para ser objeto de verificación de cualquier obligación tributaria. Y invitan a que se paguen en los bancos públicos que ellos han mantenido abiertos en diferentes lugares del país. Entonces no podemos decir de manera contundente que en efecto la administración no ha prestado servicio o que la intención es no recaudar dinero. De hecho, vemos el caso de la declaración de impuestos sobre la renta. No hubo, no se decretó, como lo veremos más adelante, una medida para suspender el lapso para presentar la declaración y el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal del año 2019. Entonces, todas esas cosas o esas actitudes, comportamientos de la administración tributaria nos conducen a afirmar que no pretenden en ningún momento suspender los lapsos procesales. Adicionalmente, podemos ver otras medidas dictadas por el Estado, como es la que exonera del pago del IVA, de importación, del impuesto de importación y tasas aduanales a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales relacionados o destinados a evitar la expansión de la pandemia, como pueden ser las mascarillas, los tapabocas, etcétera, ¿no? Siempre que esta importación sea realizado directamente por el Estado, por una empresa mixta o por una empresa pública. Asimismo, vemos el decreto de exoneración del impuesto sobre la renta a todas aquellas personas naturales residentes en el país durante el ejercicio fiscal 2019 cuyo salario normal o ingresos provenientes de su actividad no supere el equivalente a 3 salarios mínimos. Para el año 2019 el salario mínimo eran de $2. Si uno multiplica $2 por 3, que es hasta donde abarca la exoneración del impuesto sobre la renta, pues vemos que son $6, que prácticamente nadie gana $6. Por eso consideramos que es una norma ineficaz. No obstante lo anterior, sí hemos podido analizar y ver algunos decretos municipales mediante los cuales se suspendió el pago, la declaración y pago de los tributos
locales. Y finalmente, en esta fase de cuarentena radical, en la que fue más fuerte, de confinamiento, vemos también un decreto de exoneración del pago de IVA, impuesto de importación, tasas aduanales y de cualquier otro impuesto a las importaciones definitivas y ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles derivados de los hidrocarburos, así como la venta dentro del territorio nacional de insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, ¿no? Siempre que esta importación o esta venta sea realizada por el Estado, por empresas públicas o mixtas. Adicionalmente a estas medidas también está que se publicó la normativa por la cual se estableció que el tipo de cambio vinculado a la reforma del Código Orgánico Tributario Nacional, al Código Tributario de 2020, es el euro. Asimismo, se aumentó el valor de la unidad tributaria de 50 bolívares a 1.500 bolívares. Vemos también un aumento en el arancel de importación correspondiente al rubro del arroz. Y así vemos que no se dictó ningún tipo de medida como pudo haber sido la suspensión oficial de los lapsos procesales para la declaración y pago de los impuestos, para realizar procesos de verificación o fiscalización, de embargos o de medidas cautelares. Se pudo haber dictado alguna medida general de fraccionamientos de pago, o excepción o exoneración de impuestos, reintegros de créditos fiscales, condenaciones de multas e intereses de mora, reintegro de créditos fiscales, nada, no se dictó ningún tipo de normas relacionadas o vinculadas con esto, pues simplemente fueron esas medidas que al analizarlas, podemos deducir que no existen verdaderas medidas que establezcan un alivio fiscal o de reactivación de la economía, que permita a los contribuyentes no desfallecer en medio de la crisis económica enfatizada por el estado de alarma decretado por el COVID, y también enfatizada pues por la escasez de gasolina, la deficiente prestación de los servicios públicos de electricidad e internet. Entonces, en este contexto, nos preguntamos si los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias de forma normal, dejando a un lado las circunstancias excepcionales que han servido de base para dictar el estado de alarma y otras limitaciones derivadas de la crisis preexistente que también afecta la actividad normal de los comerciantes y de las empresas en el país. La respuesta a esta pregunta de si los contribuyentes, a pesar de la situación que estamos viviendo, realmente siguen obligados al pago de las obligaciones tributarias, pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí deben cumplir mientras que hayan permanecido abiertos, aun cuando sea de forma intermitente. ¿Y por qué? Porque las obligaciones tributarias son obligaciones dinerarias, las cuales se generan de forma automática una vez generado el hecho imponible, por lo cual no existe ningún hecho objetivo que haga imposible el cumplimiento de esa obligación. Entonces, que es necesario en este punto analizar la naturaleza de la obligación tributaria y analizar en consecuencia la naturaleza de las obligaciones dinerarias, ¿no? Esa obligación dineraria, por su naturaleza, es siempre posible, porque el dinero siempre va a existir. El dinero no se destruye. El dinero, esa obligación dineraria me genera una responsabilidad patrimonial ilimitada, que se extinguen mediante el pago de esa suma de dinero, más nada. No hay cómo sustituir el cumplimiento o el objeto de una obligación de dinero. Y como ya les dije, pues la obligación tributaria se puede pagar única y exclusivamente con dinero, ¿no? Y de allí es que el deudor de una obligación dineraria siempre está obligado a pagar, aun cuando pruebe que su incumplimiento. Y también es importante destacar que el deudor tampoco se libera de la obligación, aun cuando pruebe que ha puesto toda la diligencia o la diligencia del mejor padre de familia, tampoco queda exento de la obligación de pagar. Virtud de eso, pues, consideramos importante aclarar o exponer o dejar sentado en este foro, pues, que la obligación tributaria, al ser una obligación dineraria, entonces también cumple con unas características que son homogéneas, que
una obligación es exactamente igual a cualquier otra, pues el deudor se obliga a transferir un valor representativo del dinero, no una especie determinada. Por ejemplo, no se obliga a pagar una moneda específica o un billete específico. Lo que se obliga al deudor es a pagar una suma, un valor, ¿sí? Y aquí viene una de las características fundamentales de las obligaciones dinerarias y por tanto de las obligaciones tributarias, y es que son indestructibles. ¿Por qué? Porque el objeto de esta obligación, el dinero, no perece, por lo cual el deudor no podrá liberarse de la prestación, aunque por causas no imputables a él pierda el dinero que tenía a su disposición al tiempo del vencimiento de la obligación, por lo cual no puede alegarse la imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento de la prestación. El deudor es responsable aun cuando se encuentre en una dificultad económica. El dinero no desaparece ni se deteriora con el tiempo y por lo tanto se puede restituir. En este contexto, pues, la única forma que nosotros consideramos viable es que el contribuyente cumpla, pero cumpla tardíamente. O sea, el contribuyente tarde o temprano va a tener que pagar el impuesto. Si hubo un contribuyente especial que decidió no enterar, que decidió o que no pudo, que se vio impedido por una causa extraña no imputable, porque por un hecho ajeno a su voluntad, o por una de las medidas que fueron dictadas por el gobierno en el que le impidieron el tránsito, o porque por alguna razón, él siempre va a estar obligado al pago de esa retención, al pago de ese impuesto. ¿Qué es lo que pudiera no pagarse en todo caso? La sanción, los daños y perjuicios, que son las sanciones y los intereses moratorios en materia, en el derecho tributario, ¿no? Entonces, un incumplimiento tardío acarrea la imposición de multas y de los intereses de mora, los cuales podrían estar o no justificados en una causa extraña no imputable, que puede ser el caso fortuito, fuerza mayor o un hecho del príncipe, ¿no? Entonces, mientras, aquí es importante dejar esto claro, que mientras que el retardo esté justificado en ese caso fortuito de fuerza mayor o en un hecho del príncipe, pues la persona, el contribuyente estará eximido de la multa, pues se podrá alegar como causal de exención esa situación. Y también conseguimos un caso bastante interesante, no sé qué piensan los contadores, si hay algún contador que esté aquí en el foro, que es que el régimen de anticipos establecido en la providencia del año 2018, que obliga a los contribuyentes especiales a enterar o a pagar, perdón, los anticipos de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado, colide, a nuestro juicio, puede colidir con el régimen de flexibilización del 7x7. ¿Por qué? Y que este caso, solo de los anticipos de impuestos, pudiese ser o pudiese tratarse de un retardo justificado en una causa extraña no imputable, porque no tiene sentido que un contribuyente declare y pague un impuesto cuya expectativa, o sea, que el hecho imponible es la expectativa de la venta, pero ya esa expectativa está frustrada porque ya el régimen que me ha impuesto el gobierno me impide abrir y tener alguna actividad comercial durante esos 7 días, ¿no? Entonces, pudiese discutirse que si constituye o no un crédito fiscal. Sin embargo, bueno, en una economía inflacionaria como la que nosotros estamos viviendo, pues hablar de créditos fiscales a 15, 20 días no parece tener mucho sentido, ¿no? Sin embargo, es algo discutible. ¿Cuándo podría alegarse el caso fortuito la fuerza mayor? Cuando sea imposible el cumplimiento del deudor por causas objetivas, como puede ser el bloqueo de las cuentas bancarias electrónicas, el cierre de los bancos de la localidad, la imposibilidad de entrar en el portal web del CENIAT, las fallas en el servicio eléctrico y de internet y la imposibilidad de tránsito. Entonces, siempre que haya un hecho sobrevenido, ajeno al deudor, imprevisible, inevitable e irresistible, pues, y siempre que no se trate de que el contribuyente no tiene dinero, porque eso no va a ser una causal suficiente para que lo eximan de la sanción. Tiene que basarse en hechos objetivos, no subjetivos.
La imposibilidad subjetiva no lo va a liberar de la obligación. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Súper importante para los empresarios, para los contadores, para los comerciantes y para los gerentes financieros de esas empresas, tratar de ejercer una actividad probatoria súper minuciosa. Si usted no pudo, porque se metió en las páginas del portal de la banca pública y no pudo tener acceso a ella, entonces cada vez que usted trate de acceder a ese medio de pago, dejar constancia de que así lo hizo. ¿Y cómo lo hace? Con una copia, con un copy-paste de la página donde se metió, las veces de donde se metió y donde conste la hora y todo ese tipo de cosas, de ese tipo de detalles en que usted intentó hacerlo y no lo pudo hacer. Informes bancarios, resoluciones municipales, aunque el derecho no se prueba, pues es importante que si la alcaldía del municipio en el que usted trabaja, pues tiene un régimen excepcionalísimo, más allá del que ya ha sido dictado por el Estado, pues entonces es importante tener constancia y tener dentro de sus papeles, dentro de sus documentos de trabajo, ese registro. Porque tarde o temprano, cuando llegue la administración tributaria nacional, incluso la misma municipal o alguna administración que haya impuesto una contribución para fiscal, cuando lleguen a fiscalizarlo, usted tenga y recuerde cómo, qué fue lo que pasó en ese caso, pues, para justificar, para verificar si efectivamente el incumplimiento o el retraso en el incumplimiento de esa obligación estaba justificado o no estaba justificado. Adicionalmente, planteamos en este foro como una solución, como una alternativa para los contribuyentes que estén ajustados por la situación y porque sabemos que hay hechos imponibles que no están relacionados directamente con la ganancia o con el enriquecimiento o con la venta. Pudiese solicitarse una prórroga o fraccionamiento y suspensión de los plazos a la administración tributaria. Ese beneficio podrá ser acordado con carácter excepcional por la administración tributaria siempre que usted haya hecho una solicitud formal a través de un escrito en donde justifique, donde alegue cuáles son las causas por las cuales usted no va a poder cumplir con esas obligaciones. Y la administración considerará de forma potestativa, lo podrá otorgar o no dentro de los 10 días hábiles siguientes, ¿no? Es importante resaltar que este tipo de beneficios fiscales no están dados para los contribuyentes especiales, porque se supone pues que la naturaleza de la retención de impuestos es un dinero que realmente no le pertenece al contribuyente que retiene, sino que es del Estado ya, ¿no? El contribuyente lo retiene como si fuese el Estado. Entonces, no puedes quedarte con un dinero que no es tuyo porque eso sería apropiación indebida. Entonces, bajo ningún concepto se admiten ni prórrogas, ni ningún tipo de beneficio fiscal, aun cuando el contribuyente esté en quiebra, en atraso, no, usted tiene que pagar la retención porque ese dinero no era suyo, no lo podía utilizar. Entonces, una vez vistas y analizadas las consecuencias de esta serie de medidas fiscales dictadas durante la cuarentena radical, cuando fue más fuerte la cuarentena, que es desde el 13 de marzo al 1 de junio de este año, bueno, pasamos a analizar algunas medidas que han sido dictadas durante esta fase de flexibilización, ¿no? Que es a partir del momento en que el gobierno comienza o realiza los anuncios de flexibilización del 5x10 en las primeras 3 días y luego del 7x7, ¿no? Que en algunos estados, y ya hemos visto durante estas últimas 2 semanas, que han sufrido ese régimen de flexibilización, ha sufrido cambios porque se han incrementado los números de casos de COVID.
Entonces, estás a ver si estás acá. Ya. Ok. Entonces, así, aparte de esos anuncios, pues también vemos la circular de la SUDEBAN del 31 de mayo, que entraba en vigencia la semana siguiente, que ya es a partir de junio, en la que se estableció los parámetros para dar continuidad al servicio bancario durante el estado de alarma y flexibilización de la cuarentena. Existe, o sea, tenemos noticias de que fue dictada en el 16 de junio de este año una providencia mediante la cual el CENIAT exonera del impuesto sobre las grandes transacciones financieras a un grupo de contribuyentes. Y ese grupo de contribuyentes viene siendo aquellos que realicen importaciones de hidrocarburos o que comercialicen dentro del Estado, dentro del territorio nacional, algún producto destinado al mejoramiento de la gasolina, tal como lo analizamos anteriormente. Pero ese grupo de contribuyentes sabemos que tienen que ser aquellos que están vinculados con el Estado o una empresa mixta o una empresa completamente pública. Pero no podemos dar completamente fe de esta noticia porque hemos estado buscando la Gaceta Oficial de ese día y ha sido imposible conseguirla. Y adicionalmente, pues, han entrado en vigencia esas reformas tributarias de las que hablábamos al principio, ¿no? Del Código Orgánico Tributario y de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Durante esta fase de flexibilización, pues lo que podemos decir es que continúan los riesgos asociados a las dificultades en el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, pues existen restricciones a la movilidad y todavía no se han dictado medidas oficiales que sean contundentes a los efectos de paliar la situación que están viviendo los empresarios y los comerciantes, ¿no? Entonces es así como pasamos a las conclusiones de este estudio. Y bueno, ya a la llegada del COVID ya estábamos viviendo una crisis económica que nos colocaba en una situación de vulnerabilidad mayor que cualquier otro país, frente a la ausencia de normas claras, y ojo, esto es importante, frente a la ausencia de normas claras que suspendan los lapsos de los procedimientos tributarios, la posibilidad de presentar declaraciones, de pagar tributos, dependerá de la situación que afecte al contribuyente. Es decir, si él no tuvo acceso, si un contribuyente en particular no tuvo acceso a las cuentas bancarias de los bancos públicos, que es por donde se pueden pagar los impuestos, si no tuvo acceso al portal web del CENIAT, si hay la posibilidad de realizar pagos electrónicos, no tuvo acceso a ella, si tampoco tuvo la posibilidad de acceder al portal web o a la información contable porque se cayó el sistema contable de su empresa, en fin, todas esas cosas, pues la recomendación es que aún a pesar de estas circunstancias, trate de pagar a tiempo, trate de declarar y pagar a tiempo. Y si no lo puede hacer, es necesario que recabe las pruebas necesarias y presente de forma, no simultánea, pero sí a la brevedad posible, presente un escrito para explicar a la administración tributaria la situación que está viviendo. En general, las medidas de alivio fiscal y de recuperación de la economía adoptadas por el Estado no son suficientes para cumplir con los objetivos, para cumplir con ese objetivo de aliviar o de recuperar la economía, de aliviar las cargas fiscales o de recuperar la economía. La procedencia del caso fortuito de la fuerza mayor dependerá de si hubo o no imposibilidad material absoluta de realizar el pago. No será, bajo ningún concepto, procedente la eximiente de responsabilidad si se encuentra fundamentada en la falta de dinero del contribuyente. Y adicionalmente, el contribuyente no se puede liberar del pago de los impuestos, lo que sí puede conseguir de alguna manera es una disminución o eliminación, exención de la multa y la improcedencia de los intereses de mora, siempre que se logre justificar, fundamentar que
ese incumplimiento, ese retardo en el cumplimiento de la obligación, pues no es culposo. Asimismo, se recomienda solicitar a la Administración Tributaria facilidades de pago con fundamento en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario y con base en la intención de la República de reactivar la economía, ¿no? O sea, fundamentar el escrito o la pretensión ante la Administración Tributaria de que me otorguen esa facilidad de pago en que la intención del Estado al dictar ese sistema de flexibilización del 7x7, pues de alguna manera le genera al contribuyente una expectativa de que el Estado está apoyando la reactivación de la actividad comercial, ¿no? Lo cual causa o lo cual genera una expectativa plausible que en el caso de negar ese beneficio, pues de alguna manera traiciona esa confianza legítima del contribuyente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos el estado en el que vivimos, en la situación en la que estamos y se tiene que intentar, independientemente de esa situación. Y finalmente recomendamos a las empresas y comerciantes realizar una planificación financiera que reserve de forma rigurosa una partida dentro de su contabilidad para cumplir con las obligaciones tributarias y en caso de incurrir en mora, gestionar la deuda atendiendo el rigor de las multas generadas o que se puedan generar en cada caso. Finalizada mi exposición, quedo abierta a sus interrogantes. Bueno, gracias a la doctora Narjet Briceño por su intervención. Quedamos a su disposición si se les presenta alguna pregunta. Voy a servir de moderador para el doctor Sacha y para la doctora Briceño, a objeto de que planteen sus preguntas por la vía del chat y con mucho gusto yo se las transmito a ellos a objeto de que si está dentro de sus posibilidades las conteste. Aquí la señorita Fátima o señora Fátima dice, ¿de qué manera le pruebo a la administración tributaria la falla en el servicio eléctrico o de internet cuando tengo que realizar esta declaración? Esa evidentemente es una pregunta dirigida a la doctora Briceño, que con mucho gusto estoy seguro que la contestará. Sí, puedes alegar ante la administración tributaria, por ejemplo, en el caso en el que pidas un convenimiento de pago, alguna facilidad de pago, puedes alegar que las fallas del servicio eléctrico. Ahora bien, las fallas de internet sí las puedes probar, porque cada vez que tú trates de acceder a los portales web, ya sea del CENIAT o a los sistemas contables de tu empresa, o a la banca pública electrónica, pues cada vez que tú lo hagas, pues puedes dejar registro de que lo hiciste así de esa manera y en ese registro dejar constancia de la hora y de la fecha. O sea, cuando sacas la imagen en la cual se refleja el intento que estás haciendo de acceder a alguno de esos portales web, dejar constancia de la hora y de la fecha en que lo estás haciendo. Y como les recomendé, es importante dejar por sentado todas estas circunstancias mucho antes, hacerlo antes de que llegue una fiscalización o una verificación a tu no sé si eso Bien, satisface sí, la... fíjese, doctora, yo también agregaría a eso que se pudiera pedir una prueba de informes a Corpoelec en el caso de un procedimiento administrativo o en el caso de un juicio, que informe si en fecha de la fecha tal o de la fecha cual hubo electricidad en tal zona ya sea de la capital o de alguna población, de algún estado del interior del país. Sin ningún tipo de problema, yo creo que se pudiera pedir una prueba de informes a Corpoelec o a la CanTV, etcétera, etcétera. Y eso tiene que, dentro del plazo de las pruebas, sin duda alguna tendría un valor que ayudaría a la administración tributaria a tomar las decisiones pertinentes, la decisión de suspender o de eximir de la multa. Aquí también pudiera ser una experticia informática de las veces que informática, claro. exactamente. Se pudiera pedir incluso. Y no está de más, ajá,
No te se interrumpo. pudiera pedir incluso a los bancos en los que usted, a través de los cuales, a través de los portales que se realizan esas declaraciones, esos pagos, disculpen, esos pagos de los tributos, se pudieran pedir también pruebas de informes en donde los bancos establecieran si durante las fechas y horas en los cuales se intentó de enterar el impuesto, ellos estuvieron conectados tuvieron red para poder procesar esas transacciones. Eso no veo ningún problema que se pudiera, en que se pudiera hacer, puesto que el Código Orgánico Tributario supletoriamente utiliza el Código de Procedimientos ¿No? Civiles Y rige el principio de libertad probatoria. y se rige el principio de libertad probatoria. Aquí hay otra pregunta que hace la señorita o señora Renata Gatti. Dice, en el caso de los bitcoins en los contratos electrónicos, ¿los debo considerar como activo o como moneda de pago? Lo único que se puede considerar dinero. Ahí tendríamos que entrar en una discusión que ya va más allá del tema de esta reunión. Sería hablar un poco del concepto de moneda, del concepto de dinero, de qué es el dinero y por qué el Bitcoin no puede considerarse dinero. Por lo tanto, lo único que yo sí le puedo decir concretamente es que las obligaciones en Bitcoins ni en cualquier otro activo pudieran, y especialmente en Bitcoin, que es lo que usted está preguntando, no pueden considerarse obligaciones de dinero, no pueden considerarse obligaciones pecuniarias y por lo tanto no se le pueden aplicar a los Bitcoins las reglas que se le aplican a las obligaciones de dinero. Por ejemplo, no pudieran aplicarse a los Bitcoin las reglas relativas a los intereses que establece el artículo 1277 del Código Civil. Espero con eso un poco satisfacer su interés, pero no puedo extenderme en esto, puesto que eso sería el tema de una exposición bastante más amplia y para otro foro. Bueno, si no hay otras preguntas que estén pendientes, yo los invito o les doy gracias en primer lugar por habernos acompañado. Esperamos que les haya parecido la exposición interesante. Como les digo, tenemos planeadas otras y esperemos que nos acompañen nuevamente, dejando así culminada esta reunión. Pues espero que pasen unas buenas noches